Este es el video 17 de la biografía de Dee Hock, el fundador y director general de Visa, la empresa líder en tarjetas de pago y que ha crecido en promedio al 18% anual los últimos 52 años. Hola, soy Carlos Villanueva, empresario mexicano y autor de la saga y del programa Pienso, luego emprendo, que tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para vivir una vida plena con salud, riqueza, paz mental y felicidad. Continuamos pues con la biografía. En el episodio 16 nos quedamos en que Hock se fue a estudiar cómo podía en un momento dado ser que la sociedad aceptara las nuevas ideas de las organizaciones del tipo de Visa que él había creado, pero en otras áreas de la sociedad. Esta pregunta se la hacía el director de una fundación en Chicago y le pareció interesantísima la pregunta a Hock y se quedó con esa tarea y quedó de llamarles después una vez que hubiera respondido esa pregunta. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que la sociedad aceptara estas nuevas ideas? Y entonces Hock llega a la conclusión, después de semanas de estudio, que serían 4 cosas las que se requerirían para que la sociedad empezara a aceptar mayoritariamente, masivamente, digamos, estas ideas. La primera cosa que dice Hock que debía de pasar eran ejemplos. Que tenía que haber muchas organizaciones como Visa, como el Internet, que en todos los ámbitos, en educación, en servicios sociales, en el comercio, inclusive en el medio ambiente, así como entre muchos países y muchas culturas, para que nadie pudiera argumentar que esta empresa o esta forma de organización y esta forma de administración solamente aplicaba para países y empresas como las norteamericanas, por ejemplo, para el caso de Visa, ¿no? Entonces dice, hay que descubrir dónde hay este tipo de oportunidades para desarrollar este tipo de organizaciones y ponerlas en marcha. La gente no va a abandonar los viejos hábitos, dice, nada más porque le expliquemos y le digamos que las cosas pueden ser diferentes. Necesita verlas, necesita ver que esto está funcionando. El segundo punto que menciona Hock, que sería necesario para que se generalizara un cambio masivo en la sociedad, serían los modelos, dice él. Habría que desarrollar modelos físicos cuatridimensionales, o sea, de 4 dimensiones, para que la gente tenga algo que ver, que los pueda palpar y en un momento dado los pueda comparar con las organizaciones existentes y pueda con ello jugar con ello y mejorarlo. Dice que estas nuevas organizaciones que él, acuérdense, que ya llama caórdicas, que es una mezcla entre el caos y el orden, no se pueden representar en 2 dimensiones y difícilmente, dice, en 3 dimensiones, como se puede representar, digamos, la figura humana. La 4ª dimensión es muy importante y esta 4ª dimensión él consideraba que era la dimensión espiritual y ética. Dice que esta dimensión en las organizaciones actuales se ha perdido, parecería que no tiene importancia, pero en el futuro va a ser muy importante, ¿sí? Y entonces, los otros modelos tienen que ser modelos computacionales, modelos informáticos, dice él, ¿no? De tal manera que en pocos minutos se puede hacer una presentación, digamos, de los 30 años de Visa, que se pudieran presentar en 30 minutos y que se deje claro cómo, basado en propósitos y principios completamente compartidos por los miembros de la organización, se pueden llegar a desarrollar organizaciones muy complejas, pero con resultados espectaculares. Dice, estos resultados definitivamente no se pueden lograr con la organización tradicional de comando y control y el modelo mecanicista de la era industrial. El tercer elemento era el fundamento intelectual. Dice que todos estos ejemplos y todos estos modelos deben apoyarse en una base intelectual impecable.
se tenían, dice, nos guste o no, la religión del siglo XXI es la ciencia y la iglesia son las universidades o el mundo académico, por así decirlo, ¿no? Entonces dice, habría que sintetizar todos los elementos económicos, científicos, políticos, históricos, teológicos, tecnológicos, filosóficos de estas organizaciones, de estas nuevas organizaciones. O sea, cómo se integran, cómo se sintetiza todo este conocimiento, ¿no? Decía él, con un fundamento intelectual impecable. Dice, gran parte de este trabajo ya está hecho, pero falta integrarlo, dice, y sobre todo, dice, se tiene que seguir desarrollando los términos, el lenguaje para comunicar los nuevos conceptos de las organizaciones y además las metáforas, ¿no? Para que se pueda explicar esto de una forma que la gente lo pueda entender mejor. Y el cuarto punto que él pensaba que era necesario era una organización global. Dice que tendría que surgir una organización global que vinculara a los esfuerzos que se estuvieran haciendo por diferentes partes del mundo para que en esa organización se vaciara por ahí todas esas experiencias, todas esas prácticas y obviamente pues eso potenciara, ¿no? la aceptación por parte de las sociedades, acuérdense, de las diferentes sociedades del mundo, porque no estaría diseñado nada más para un solo país o una sola cultura, ¿no? Y por supuesto, dice, esta organización global pues tendría que autoorganizarse de acuerdo con los principios caórdicos, con estos principios de autoorganización, autorregulación, autogobernanza. Entonces, en resumen, eran 4 conceptos. Eran los ejemplos, habría que haber ejemplos. Segundo, los modelos, tendría que haber modelos organizacionales, de estructura organizacional, modelos informáticos que hicieran muy fácil la presentación de casos de éxito. Tercero, el fundamento intelectual, que tendría que ser muy riguroso para que hubiera todos los conceptos que integran estas organizaciones, la parte tecnológica, filosófica, económica, política, etc. Y finalmente la cuarta era una organización global que debía operar bajo estos principios caórdicos de autoorganización, autorregulación y autogobierno. Ese es el resumen. Entonces Hawke termina de preparar estas respuestas y le llama a esta persona en la fundación en Chicago y le dice que ya tienen las respuestas, pero que verdaderamente él considera que está muy complicado el que esas 4 cosas se pudieran dar. Y le dice que estamos, decía Hawke, que estamos en un momento en el filo de la navaja, dice, y no creo que vayamos a permanecer mucho tiempo ahí. Yo veo 2 opciones. Una opción es que se continúe deteriorando esta falla sistémica organizacional, ¿ok? Y que entonces esto siga conduciendo a una desigualdad social y a una carnicería social, decía él, ¿no? Dice, y en un esfuerzo entonces por controlar estos problemas sociales, que haya una tendencia hacia centralizar otra vez, hacia el poder central, que lleve a una regresión hacia instituciones mucho más dictatoriales, tanto políticas como comerciales, y dice, y esto podría durar décadas. Y entonces dice, no, obviamente no puedes sostenerse por mucho tiempo, pero después de esas décadas, pues, y después de una gran carnicería social, seguramente ya las personas se darían cuenta que esto, pues, no era el camino. Y entonces ya entrarían con un nivel de conciencia mucho mayor y estarían mucho más dispuestos a que se aceptaran estos conceptos nuevos, estos conceptos caórdicos, ¿no? De autogobierno, de autorregulación y de autoorganización realmente. Entonces, esa era una primera opción. Es la opción, digamos, la opción 1. La opción 2, decía Hawke, dice, es que esta aceleración en el cambio que estamos viviendo, cómo se ha reducido el cambio, el tiempo entre un cambio y otro. Y por otro lado, la explosión que ha traído la tecnología electrónica, la tecnología digital, para recibir, utilizar, almacenar
transformar y transmitir la información. Dice que esta nueva era digital acelere de tal manera la conciencia, despierte la conciencia de las personas de una manera que no nos pudiéramos haber imaginado. ¿Sí? Y como esto es nuevo, pues no hay historia de esto. Entonces apenas ahora que estamos viviendo todos estos cambios digitales, que estos cambios y esta aceleración del tiempo haga que la gente se haga más consciente mucho más rápido, y entonces dice que estén mucho más dispuestos a cambiar este modelo mecanicista, este modelo de control, por unos nuevos. Y así, dice, esto llevaría a conducir a una transición constructiva y ordenada de las viejas formas organizativas para formar unas nuevas. Pero, dice, realmente no creo que esto ocurra, dice. Yo creo que la primera opción es la más viable. Y entonces el director de la fundación le dice, no, pero es que no estoy de acuerdo yo. No estoy de acuerdo. Permíteme que yo presente esta opción al consejo de la fundación para ver si en un momento dado, para ver qué opinan. ¿Ok? Y entonces, y le dice, dado que ya lo hiciste una vez en Visa, ¿sí? ¿Tú estarías dispuesto a aportar tu trabajo, tu tiempo, tu esfuerzo? ¿Ok? Y nosotros darte una subvención, o sea, que la fundación te diera una subvención para los gastos, ¿ok? Y que los usaras tú como tú creyeras conveniente, para efecto de validar si estas 4 cosas son realmente posibles o no lo son. Y entonces Hawk le dice, pero es que realmente yo considero que esto es muy, muy difícil, va a ser muy difícil, pero mira, le dice, si lo presentas en la fundación y la fundación me invita a hablar con ellos y yo les presento esto personalmente y todo lo demás, pues ya podríamos hablar. Ah, muy bien, le dice. Entonces, así quedamos. Entonces cuelgan el teléfono, pasan un par de semanas y le vuelve a llamar el director y le dice, empaca tus maletas, le dice, porque ya está. Tenemos reunión de consejo en un par de semanas y te esperamos aquí para que platiques. Y entonces Hawk prepara maletas, se va a Chicago, les presenta la historia de Visa, les presenta las 4 cosas a las que él ha llegado, que cree que son necesarias para que se dé un cambio masivo en la forma en que la sociedad concibe las organizaciones comerciales, políticas, religiosas, industriales, obviamente educativas, etc. Y entonces, pero ahí mismo les dice, pero si yo fuera un consejero de esta fundación, yo no votaría por aprobar este proyecto, porque la probabilidad de éxito es realmente muy baja. Pero si ustedes deciden hacerlo y siguen adelante, entonces yo también. Yo le entro con ustedes. Y bueno, ya no le dice en ese momento, pero la razón por la que lo hacía era porque él temía que en un futuro, si las cosas iban muy mal, que los nietos, sus nietos, le pudieran reclamar a él, ¿no? A Hawk, cómo es que si había él tenido la oportunidad de ayudar a evitar esta calamidad, ¿no? de las fallas de las organizaciones, cómo es que no había hecho nada al respecto, ¿no? Y entonces esa era la razón por la cual él decidía a los 65 años volver otra vez a entrar al mundo real, al mundo real, por así decirlo, y salir del rancho donde estaba. Muy bien, bueno, pues aquí acaba esta parte este episodio de la biografía de Eddie Hawk. Y ahora pues vamos a las perlas y a las reflexiones de lo que aquí estamos planteando. La primera perla que yo encuentro aquí es cómo Hawk, aun cuando sale de su encierro, por así decirlo, en el rancho y va al Instituto Santa Fe, que es donde conoce a este joven que es el director de esta fundación en Chicago, y después de platicar toda la noche, él le hace una pregunta. Le dice, si esto ya lo hiciste tú en Visa, ¿qué tomaría
para hacerlo en otras áreas de la sociedad. Y entonces aquí la perla es cómo Hawke se engancha nuevamente con la pregunta, le parece buenísima la pregunta, ¿no? Y entonces ahí confirma lo que él decía, que le gustaba mucho el pensamiento conceptual. Entonces se va y se pone a estudiar semanas, dice, compré libros, leí libros y todo lo demás, hasta que llegué a la conclusión de que eran 4 cosas las que se requerían, ¿no? Esa es la primera perla. La segunda perla es cómo Hawke, aún ya después de haber hecho todo el análisis, él llegaba a la conclusión de que era muy difícil lograr éxito, pues, ¿sí? Sin embargo, también él dice en una parte de la biografía que dice, una vida que valga la pena vivirse no puede estar guiada por negación, dice, tiene que estar guiada por afirmación. Y entonces él aquí lo que quiero decir es que en un momento dado, el hecho de que él considerara que era muy poco factible, de que no era posible hacer este cambio a nivel de la sociedad, no le impidió en un momento aceptarlo, porque él sabía por la experiencia misma de Visa que nadie pensaba que era posible lo que él había hecho. Dice, él opinaba que estas cosas nuevas no había que opinar, había que hacer las cosas, ¿no? Y bueno, en este caso pues termina haciendo lo mismo y acepta entonces el encargo de la fundación, y así inicia un periodo de 10 años de trabajo, de los 65 a los 75 años de trabajo, en donde él se mete a estudiar realmente qué era lo que tomaría y si era posible, si él veía que en el mundo había posibilidad de que estas 4 cosas se pudieran implementar. Entonces, en el próximo video vamos a entrar más a detalle en esto y qué pasó cuando salió al mundo a hacerse esa pregunta y qué respuestas obtuvo en el mundo. Muy bien, pues si te ha gustado este video, te invito a que le des un me gusta aquí a la manita y que te suscribas al canal si es que no lo has hecho, ¿sí? Y actives la campanita para que te avisemos cada vez que subamos uno. Si quieres aprender más todavía, entonces te invito a que visites nuestra página web y veas nuestras publicaciones, que es en este caso una trilogía, Pienso, Luego Emprendo, formada también por el segundo libro, que es Cooperación y Competencia son complementarias, y el tercer libro, que es Pensar para Cambiar. Y además dos cursos que están ahí ya disponibles para que te puedas suscribir. Tanto este material de libros como los cursos realmente constituye el material base, la base fundacional, la base fundamental del programa Pienso, Luego Emprendo, que, como decíamos, tiene como propósito que desarrolles una mente fuerte y positiva para vivir una vida plena, con salud, con riqueza, con paz mental y sobre todo con felicidad. Bueno, pues nuevamente gracias por estar aquí, gracias y espero que nos veamos mañana, que tengas un día espectacular.